David Smolansky, cuyos abuelos me estaba diciendo son de Ucrania, es líder político, diplomático, periodista, ha sido activista y es activista para la democracia venezolana, lucha por eso, ha sido alcalde de Latillo, si mal no recuerdo, el más joven de los alcaldes, ha sido comisionado por la Organización de Estados Americanos para ayudar la crisis migratoria y de refugiados. Y además es un hombre clave en Washington por la ley Bolívar, que tanto ha molestado al tirano y su grupo de delincuentes allá en Venezuela. Quisiéramos saber en qué consiste esa ley Bolívar y por qué se sienten tan afectados los de la tiranía. Bienvenido, David Molansky. Bueno, primero, Napoleón, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá contigo y además que siempre diré que cuando yo estudié periodismo, en aquellos tiempos en la Católica y sobre todo cuando empecé en política siendo un adolescente, con el 11 de abril, el paro, tú eras una referencia en las noticias en Venezuela. Em, la ley Bolívar es un paso importantísimo en la estrategia internacional que hemos diseñado de acompañamiento que necesitamos de gobiernos y parlamentos en el mundo para seguir presionando a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros a que desalojen el poder y que se haga respetar lo que la mayoría de los venezolanos expresó el pasado 28 de julio, que fue elegir a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, como jefe de Estado de la nación. La ley Bolívar, que ya venía desde hace meses discutiéndose en el Congreso de los Estados Unidos y que, por cierto, Napoleón, debo decir que es una iniciativa bipartidista, algo importante en Estados Unidos, que no es un secreto para nadie, que es un país que está crispado a veces por la polarización. El tema venezolano siempre pues lo hemos llevado de una manera bipartidista y aquí tenemos a congresistas demócratas como por ejemplo Wasserman Schultz o republicanas como María Elvira Salazar, entre otros también como Carlos Jiménez, Díaz Balar, promoviendo una ley que ya fue aprobada en la Cámara y ahora debe pasar al Senado y que básicamente, una vez que se convierta en ley, aprobada por el Senado, va a prohibir a los Estados Unidos a contratar a empresas o hacer negocios con empresas que tengan algún tipo de relación con la dictadura. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, hemos visto desde la parte petrolera cómo hay empresas que precisamente vienen de países democráticos que están operando en Venezuela a pesar de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo a diario en el país, a pesar de las 2.000 detenciones arbitrarias, de las 30 ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido desde el 28 de julio. Entonces, esta ley pues va a restringir a empresas norteamericanas a hacer negocios con la dictadura de Maduro. Como digo, no es poca cosa porque no es un decreto ejecutivo, sería una ley y para que sea ley, bueno, debe ahora discutirse en el Senado y esperemos que eso se apruebe. Aquí no se busca, por cierto, y voy a aprovechar una vez para adelantarme, aquí no se busca ni afectar a la población venezolana, ni hacer que los venezolanos que siguen en el país sufran, ni ahogar a quienes hoy están en el país. Todo lo contrario. Aquí lo que buscamos es liberar a nuestro país. Aquí lo que buscamos es que en Venezuela haya una transición a la democracia. Y cuando hay una transición a la democracia, queremos recuperar nuestra industria petrolera, queremos apalancarnos la industria petrolera para diversificar la economía, queremos que a través de la diversificación de la economía los venezolanos emprendan, que a través del emprendimiento también haya muchos otros venezolanos jóvenes que puedan estudiar y que se pueda superar la pobreza. Entonces, todas estas son herramientas que no buscan afectar al pueblo venezolano, como se ha querido decir, sino que busca es presionar a Maduro, Diosdado y otros que se han negado a reconocer lo que ocurrió el 28 de julio y es una verdadera atrocidad lo que ha pasado en Venezuela desde esa fecha hasta el día de hoy. Ahora, evidentemente que no hubo ningún bloqueo y en Cuba tampoco hay ningún bloqueo. Lo hubo durante unos días, ¿no? Cuando la Armada norteamericana se enfrentó a los buques que llevaban más misiles a Cuba y llegaron a un acuerdo Khrushchev y Kennedy y hay un teléfono y de ahí salió un teléfono rojo
que comunicaba directamente Washington con el Kremlin. Teléfono rojo que acaba de eliminar el tirano de Rusia, porque no entiende cómo él no lo dejan invadir un territorio que no es de él, alegando razones históricas muy antiguas, pero según estas razones históricas él debería renunciar y el Partido Comunista también y darle el país a los zares que son anteriores Así es, a ellos. correcto, así es. Y por eso. Pero bueno, ahora la reacción de, evidentemente, claro que los afecta a ellos, porque si no la reacción no hubiera sido tan inmediata y amenazando con quitarle todos los bienes que puedan tener la gente de la oposición en Venezuela, si apartamentos, carros, lo que tuvieran allí. ¿No? Y además declarar los traidores a la patria, cuando la verdaderos traidores a la patria son ellos que la entregaron, como nos decía ayer Toro Hardy, nos la entregaron a los enemigos de las democracias occidentales y de Estados Unidos. Con lo cual estamos perdiendo, nos decía Toro Hardy, si esta gente continúa, estamos perdiendo un momento extraordinario para Venezuela, ya que cuando Venezuela fue neutral desde muchas décadas atrás, cada vez que había una crisis en el Medio Oriente, y ahora la crisis es muchísimo mayor, las democracias europeas y Estados Unidos miraban hacia Venezuela y el petróleo venezolano. Ahora no pueden mirar hacia Venezuela y el petróleo venezolano mientras esté esta gente en el poder. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, varias capas aquí, ¿no? Primero hay que entender que los aliados naturales de la dictadura uno es Cuba, y es Cuba desde el día uno. Yo creo que hay que ir un poco más allá de la narrativa. Cuba ha estado presente desde que Fidel Castro estaba vivo. Son miles de acuerdos bilaterales que ha habido entre el régimen de Cuba y el régimen venezolano en materia de seguridad, inteligencia, contrainteligencia, energía, cultura, agricultura, lo que te puedas imaginar. Y por eso, hasta el día de hoy, se le sigue mandando petróleo diario a Cuba completamente gratis. De hecho, en el mes de octubre, 28.000 barriles de petróleo fueron enviados de manera gratuita a esa isla, lo que yo en un cálculo muy rápido saqué. Aproximadamente eso le costó al país no menos de 92 millones de dólares en el mes de octubre. Regalado a esa isla. Pero imagínense eso por 25 años y con un precio del barril que llegó a estar por $100 y no se le regalaba 28.000 barriles diarios. Una época con Chávez que se le regalaba más de 100.000 barriles de petróleo diarios. Entonces eso es muy importante entenderlo, porque incluso, no según David Molansky, según la misión de verificación independiente de Naciones Unidas, que ya ha publicado varios informes sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, agentes cubanos han participado y asesorado en la represión y la tortura en Venezuela. Entonces esto no es menor. Napoleón, y bueno, ya tenemos una ministra que es cubana, ¿no? La ministra de Turismo, imagínate a lo que se ha llegado. Punto número uno. Punto número dos. Napoleón, no ha habido un país más beneficiado del colapso de la industria petrolera en Venezuela que Rusia. Cuando uno ve la decadencia de la producción petrolera en Venezuela, especialmente el 2010 en adelante, es directamente proporcional al incremento de la producción petrolera de Rusia. Evidentemente, todo eso cambió drásticamente desde la invasión a Ucrania. Entonces, el interés de Rusia en Venezuela, algunos dicen que es económico. No es económico, es geopolítico, por varias razones. En primer lugar, ellos han surtido buena parte del mercado petrolero que ha dejado de producir Venezuela. Pero en segundo lugar, probablemente Rusia no tenía un proxy tan incómodo para la región y para Estados Unidos desde los tiempos de la Guerra Fría, desde los tiempos que tenían a Cuba y la crisis de los misiles. Y en eso se ha convertido Venezuela. Quiero recordar que solamente Chávez invirtió al menos 12.000 millones de dólares comprando decenas de Sukhoi y cientos de miles de Kalashnikov que están hoy en el país, que están hoy en los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional, que están hoy siendo utilizados por comandantes de red y por comandantes de SODI. Padrino López es un títere de Moscú. En tercer lugar, Irán y cómo se ha intensificado esa relación, especialmente en los tiempos de la pandemia, al punto tal que se importaba gasolina de Irán, se han firmado convenios de seguridad, inteligencia, contrainteligencia. La Guardia Revolucionaria iraní ha dado capacitación a los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela.
Entonces Venezuela hoy está en un rompecabezas de la geopolítica global. Y el que no lo quiere entender, el que no lo quiere entender, pues está cometiendo una grandísima irresponsabilidad hacia la seguridad hemisférica, hacia la democracia de la región y hacia las consecuencias humanitarias que puedan seguir profundizándose, porque ya hay 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, tú y yo somos parte de esos 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, y desde el 28 de julio se están yendo aproximadamente 2.000 personas todos los días de Venezuela, que por cierto, no se van por las sanciones, porque en Venezuela no se está implementando ninguna sanción económica, se van por la operación Tuntún, se van por el DGCIN, se van por el SEBIN, se van por la represión brutal que han ordenado Maduro y Diosdado en contra de todo aquel que no simpatice con la dictadura o de todo aquel que se haya retratado con Edmundo González y María Corina Machado para el 28 de julio. Entonces, por eso es que la presión internacional es importante. Yo siempre he creído que nosotros somos dueños de nuestras acciones, nosotros somos los que lideramos este proceso democrático. Nosotros somos responsables de lo que sucede en Venezuela y queremos ser responsables de la transición a la democracia, porque para mí, cuando en Venezuela se logra la transición a la democracia, probablemente sea el hecho más importante en nuestra historia, de la batalla Carabobo en 1821. Pero entendemos, como pasó con Bolívar, por cierto, y los próceres independentistas en el 21, que necesitamos acompañamiento internacional. Necesitamos acompañamiento internacional, más aún en un mundo globalizado e interconectado y que es multipolar, porque lo que sí es cierto es que ya no es el mundo de los años 90, que era unipolar con Estados Unidos, ni era el mundo de la Guerra Fría, que era bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy es un mundo bipolar, donde hay China, donde hay Estados Unidos, donde hay la Unión Europea, donde hay los países del Golfo, y Venezuela entra en ese rompecabezas, aliándose con muchas autocracias que lo que están es afectando a nuestro pueblo por muchos años. Me decía Bernes Corrales hace un par de días en la conversación que tuvimos que una de las posibles salidas es, gracias a lo que logró María Corina Machado y los comanditos, que algo extraordinario, demostrar, ¿no? Con pruebas legítimas quién ganó las elecciones y cómo este no quiere entregar, cosa que se le dio un tiempo a muchos países, como acaba de decir los Estados Unidos, se le dio el tiempo para cambiar y no lo quiso hacer, como no respeta todos los acuerdos a los que se llegaban en diferentes oportunidades, sino que utilizaba eso para alargar su tiranía. Eh, Él comentaba que ahora se necesita, que no se va a salir ni por la violencia ni por que ellos respeten los resultados electorales, que son muy importantes para lo que él dice, y que está sucediendo. Ya Estados Unidos, ya Italia, ya Ecuador reconocen, son los más recientes que reconocen al Mundo González como el presidente electo. Pero él dice que una posibilidad podría ser que los Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo con Zelensky, que acaba de salir la noticia de que el pueblo ucraniano no quiere más guerra, y eso es lógico, ¿ok? Que Rusia se quede con Kiev, ¿ok? Pero entregue a Venezuela y a Cuba a cambio de eso. Con eso lograría Trump la paz en Ucrania, terminaría una guerra y solucionaría el problema de Venezuela y de Cuba. ¿Qué dices a todo eso? Esas Mira, no, posibilidades. no me quiero adelantar. La nueva administración de Trump asumirá en 2 meses. Obviamente el presidente electo Trump ganó el 5 de noviembre. eh, Asumirá la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez. Su toma de posesión ocurre el 20 de enero, por cierto. Y eh, no me quiero adelantar a cualquier escenario o cualquier negociación que pudiese haber en un contexto geopolítico mundial, Napoleón. Vamos a Lo, aclarar. Bernardo Corrales no dijo que se estaba haciendo esas negociaciones. ya, ya. Él dijo que una posible salida Sí, podría ser puede la ser. presión internacional, esos acuerdos, ¿no? Sí, Él no dijo que se están haciendo, ni mucho sí. menos. Ajá. Puede, puede, Y yo te puede. pregunto a ti, ¿qué opinas de eso? Bueno, mira, yo quisiera, yo quisiera uno que Venezuela evidentemente tenga una transición hacia la democracia, ¿no?
y que eso nos lleve a un país de libertades, de separación y autonomía de los poderes públicos, que haya acceso a la justicia, que haya una economía de mercado, que la gente se deje ir, que generemos incentivos para que los que nos fuimos podamos volver, pero al mismo tiempo quisiera pues que Rusia perdiera la guerra con Ucrania, ¿no? Porque eso es una invasión eh, eh, atroz, que ya lleva más de 2 años que Ucrania ha sido invadida, que Putin puede ir por más, Putin puede de Ucrania ir a Polonia, o de Bueno, Polonia puede ir a los países bálticos. es que acaba Eh, de amenazar a Polonia, las bases correcto. norteamericanas en Bueno, que ya Polonia. lanzó, Dice que son ya un lanzó, objetivo primario. Ajá. lanzó un misil intercontinental a Ucrania, ¿no? Entonces, por eso digo, Venezuela está en una situación geopolítica complicada, porque tiene la invasión de Rusia a Ucrania, Rusia aliado de Maduro, tiene la situación en Medio Oriente que no se ha solucionado aún desde los atentados terroristas de Hamas el 7 de octubre del año pasado, Hamas financiado por Irán, Irán gran aliado del régimen, como describí al principio, y evidentemente están las tensiones naturales de las dos potencias mundiales, de China y Estados Unidos, China otro aliado de el régimen. Ahora, el movimiento democrático nuestro, lo que yo sí creo es que si logramos la transición, como yo estoy convencido que la vamos a lograr, va a ser una fuente de inspiración para muchos otros movimientos democráticos en países con autocracias. Porque Napoleón, algo difícil de ver desde que empezó este siglo, es que movimientos democráticos hayan sido exitosos logrando una transición. Eso que vimos en su momento en las revoluciones que hubo, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desintegró la Unión Soviética, si uno se va décadas más atrás, lo que fue la revolución de los claveles en República Checa, la de terciopelo, o sea, eso ha sido difícil de ver en este siglo porque había una proliferación de muchas autocracias. Bueno, solamente en América Latina tenemos al menos tres: Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿verdad? Bueno, Entonces, espérate, hay que aclarar una cosa. Hablando de transiciones exitosas, en Venezuela hubo una transición exitosa en es el año correcto, 58-59. es correcto. Y por eso Napoleón, yo he sido un defensor de los años de democracia en mi país, aunque no los viví, porque Chávez llegó al poder cuando yo tenía 13 años, apenas empezaba mi bachillerato. Pero Sí, yo pero soy, una pero cosa yo es, soy un defensor de los años de democracia, porque fíjate, y tú lo sabes mejor que yo, va a no responder a solamente, la pregunta que te hice. Ajá. Pero sigue pero hablando. no, pero para con este Estás tema, dando vuelta. Ajá. no, no estoy dando vuelta, pero ya que caímos en eso, en eso rápido, que me parece muy bien que hayas comentado que hubo una transición exitosa en Venezuela. No solo que en Venezuela hubo democracia, el tema migratorio que yo lo he trabajado muchísimo, como dijiste al principio. Venezuela fue un país pionero recibiendo migrantes y refugiados, cuando en América Latina reinaban las dictaduras y los conflictos armados. En Venezuela llegaron a haber 4 millones de migrantes en los años 70. Y Pero no es que solamente es que desde llegaron López al país, hubo Contreras, en protección. Venezuela, desde Así López es, Contreras, también, en la Segunda Guerra Mundial había buques que no aceptaban judíos que podían salir corriendo de la nevarina nazi, y en Venezuela los recibían cuando en otros países de América Latina no los recibían. Afortunadamente los recibieron. Por cierto, quiero aprovechar para agradecerle al rabino Brenner este maravilloso libro que se llama Café con Fe, que está todo subrayado ya por así mí. es, maravilloso. Es el mejor regalo que me han hecho en estas Navidades. Rabino, Me lo, gracias. me lo envió hace unos meses y me lo devoré un fin de semana. Sí. Sí. Pero volviendo a a la pregunta, es que no te puedo yo, Napoleón, es prematuro cuando la nueva administración va a asumir en 2 meses. Y, y, y está el 10 de enero de por medio para nosotros. Y además de eso, hay que ver en qué circunstancias mundiales estamos en 2 meses, que como tú muy bien has dicho, se está aún poniendo más tenso la situación entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces yo no me quiero adelantar, no es que esté dando vueltas, yo no me quiero adelantar, yo soy bien responsable a cualquier escenario o cualquier negociación de geopolítica global que incluya Venezuela. Creo que eso hay que ser muy responsable, al mismo tiempo hay que ser muy transparente, y la transparencia no quiere decir que haya discreción también si queremos que las cosas salgan bien para nuestro país. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que este servidor va a seguir trabajando por vocación y convicción hasta que nosotros tengamos democracia y hasta que tengamos la oportunidad de volver y reunificarnos con
con nuestra familia. A mí me tiene, lo digo, muy preocupado la cantidad de gente que sigue saliendo de Venezuela, y que cómo eso ha incrementado desde el 28 de julio. Y creo que esa narrativa que hay, una narrativa maliciosa, de decir que la gente se va por las sanciones, es completamente falso. Por eso le llamo maliciosa. La gente se va por la operación Tum Tum, específicamente después del 28 de julio. Pero cuando tú tienes agentes del DGCIN que te llegan con armas largas, con sus rostros cubiertos, acompañado de otros 4 o 5 funcionarios con las mismas características y con patrullas, y que sabes lo que te puede esperar es una celda en el helicoide, donde en el caso de las mujeres pueden ser abusadas sexualmente, en el caso de los niños pueden ser golpeados, o en el caso de adultos pueden ser confinados. Bueno, evidentemente hay personas que por sobrevivir tienen que huir del país. Y yo me atrevería a decir Pero que espera desde, un momento, que desde el Cosmo. 28 de julio, Hay muchísima gente que se fue por hambre y por falta claro, de por eso estoy hablando futuro del 28 en de el país. julio, por eso estoy hablando Ajá. del 28 de julio, Napoleón, estoy hablando del 28 de julio. Estoy hablando específicamente del 28 de julio, que yo me atrevería a decir que es la ola migratoria más importante que ha habido desde Venezuela, por razones políticas. Ahora, obviamente, los 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, me tocó trabajar eso en la OEA 5 años, hay 5 causas de migración forzosa. La primera fue la emergencia humanitaria compleja, la escasez de alimento y medicina. En segundo lugar, no se puede olvidar los altos índices de criminalidad, violencia e inseguridad. En tercer lugar, el colapso económico y la hiperinflación que tuvo Venezuela. Y en cuarto lugar, esto fue una razón también por la cual tanta gente migró, los cortes de luz, los cortes de luz y cómo el no tener servicios básicos, no solamente electricidad, agua potable o internet, hizo que la gente se fuera. No te extrañes que haya gente ahora que vive en Nueva Esparta que también se vaya del país, o que haya una migración interna y termine mudándose a otra ciudad de Venezuela, cuando tienes que estar en una isla 12 horas por tantos días sin poder tener acceso a la luz, ¿no? Y creo que tú conoces bien esa isla y sabes lo terrible que puede ser estar Y allí quiero sin mucho esa electricidad, isla, por cierto. igual que yo. Bueno, pero yo no estoy diciendo si se va a decir o no, sino qué piensas de de esa posibilidad. Porque es que ahora Venezuela va a ser, si la crisis se agudiza, ¿ok? Las naciones europeas y los Estados Unidos van a necesitar mucha más gasolina, van a necesitar petróleo realmente sumamente abundante, como lo necesitó en las anteriores crisis que benefició, por ejemplo, el desarrollo de Venezuela en la época de Pérez Jiménez, el desarrollo de Venezuela en el primer gobierno de Caldera, el desarrollo de Venezuela en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el desarrollo de Venezuela en el primer año de Luis Herrera, el metro, el Teresa Carreño y toda esa cosa se hizo con ese dinero Claro. extra enorme que llegó porque Venezuela era neutral frente a esos problemas. Ahora ya no es neutral, ahora está aliada con los enemigos de Occidente y concretamente y sobre todo de Estados Unidos. Entonces van a mirar hacia Venezuela y se van a encontrar con la tiranía y con una industria petrolera Arrasada. colapsada. Pero lo primero es que esperemos que si Maduro sigue usurpando el poder, no se le compre petróleo a la tiranía. Porque comprarle petróleo a la tiranía significa cientos millones de dólares que no van a ser utilizados para mejorar los servicios básicos, o no va a ser utilizado para abastecer los hospitales de insumos. Bien, sabemos que el dinero que está ingresando a Maduro es corrupción, sofisticar los aparatos de inteligencia, mejorar las cárceles para presos políticos y seguir teniendo amarrado a buena parte de los cuerpos de seguridad, ¿no? Sé que me puede, Entonces, sé que debes hablarme como una voz oficial, pero ¿cómo crees que va a salir o puede salir Maduro y su banda de delincuentes? mira, Venezuela está gobernada por un cartel de narcotráfico Ujú. y eso a veces yo creo que se ha quedado en la retórica, pero es la realidad. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro están sentenciados en una corte en Nueva York por pretender inundar de cocaína a los Estados Unidos y con el dinero que produce eso, financiar a grupos terroristas, más específicamente disidencia de las FARC y el ELN. Esto no lo dice Javier Molansky, esto es la sentencia de la Corte de Nueva York, que además ha dado una recompensa por ambos, entre otros. Entonces, cuando uno ve otros países que han sido afectados o carcomidos por el narcotráfico,
Normalmente el narcotráfico está detrás del poder. Y entonces compra jueces, compra alcaldes, compra gobernadores, o llega el alto gobierno, o llega un fiscal, etcétera. Aquí no México, es el por caso. ejemplo. Ujú. Aquí no es el caso. Aquí es el rostro. Y por eso ha sido tan doloroso lo que nos ha ocurrido, que Venezuela se ha ido vaciando progresivamente, porque nos han ido exterminando progresivamente, y porque hoy el país está en cenizas en cualquier área que uno se imagine: salud, educación, infraestructura, etcétera. Yo creo que nosotros hemos alcanzado el, prácticamente el tope de lo que la civilidad, la política y la diplomacia permite, que fue el 28 de julio. Nosotros decidimos apostar a un juego bien arriesgado, que era ir a unas elecciones con las reglas de la dictadura. Unas elecciones que impidió que la candidata de la oposición democrática, que fue electa con el 93% de los votos, compitiera, con unos partidos ilegalizados, con 120 miembros del comando de campaña y activistas de la sociedad civil detenidos durante la campaña. Y además de eso, la columna vertebral del comando de campaña refugiado en una embajada. Con 4,5 millones de venezolanos con edad para votar en el exterior, que se nos impidió participar el 28 de julio. Por eso es que la elección no quedó 70-30. La elección medianamente libre hubiese quedado 90-10 si hubiésemos votado los que estamos afuera. Pero aún así ganamos. Y como tú dijiste, no es que ganamos, es que lo demostramos con las actas, que hoy yo, mi trabajo es ser, soy investigador y profesor invitado a la Universidad de Johns Hopkins, y he tenido la oportunidad de compartir con varios profesores que tienen décadas estudiando movimientos no violentos, resistencias civiles, procesos de transición en el mundo, y hablan de este capítulo en Venezuela como un nuevo capítulo de las luchas en contra de las tiranías, y sobre todo las luchas civiles, las luchas no armadas. Hemos llegado, creo yo, al pico de la civilidad, la diplomacia y la política. El régimen ha reaccionado como reaccionan los violentos, no han reconocido. Sin embargo, tienen tatuado aquí una derrota que, como digo, no es 70-30, es 90-10. A toda esa gente, 9 de cada 10 venezolanos no la quiere en el poder. Y aquí hay varias vías. O la presión es lo suficientemente alta para que ellos tengan que abandonar el poder, o la presión es suficientemente alta para que haya una negociación real, no para que permanezcan en el poder como quieren algunos, no para normalizar la situación, sino para que realmente abandonen el poder, o, bueno, aplicar todas las herramientas que la diplomacia permita, conjuntamente con la presión que se pueda seguir haciendo en Venezuela, porque yo siempre creeré en el pueblo venezolano, porque los reflejos democráticos ahí están, y nos lo dejó en la segunda mitad del siglo XX, que vivimos en democracia. eh, y que esa combinación haga que ellos abandonen el poder. Pero eso es lo que estamos enfrentando. Eso es lo que estamos enfrentando, y ha sido probablemente la dictadura, con el respeto de otros países de América Latina que han vivido por procesos tiránicos, pero creo que ha sido la dictadura más criminal, más brutal, por sus distintos componentes, por sus distintas consecuencias que haya tenido América Latina y el Caribe. Y esto lo digo con respeto y con responsabilidad de otros países que también pasaron dictadura. Ejecuciones extrajudiciales ya se superaron a las dictaduras del Cono Sur. Inseguridad, violencia, criminalidad: cerca de medio millón de venezolanos han sido asesinados desde que el Chemo llegó al poder en el año 99. Presos políticos: Cuba y Nicaragua sumados, hoy, al momento que hace esta entrevista, no tiene tantos presos políticos como los más de 2.000 que ha habido en Venezuela desde el 28 de julio. 8 millones de migrantes y refugiados. Ni siquiera un conflicto armado en Siria o la invasión de Rusia a Ucrania ha generado la cantidad de migrantes que ha generado Chávez y Maduro. Entonces, las consecuencias que estamos teniendo son solamente similares a países devastados por conflictos armados. Eh, por eso es que no, los venezolanos somos responsables de nuestras acciones, lideramos este movimiento, pero claramente tenemos que tener el acompañamiento de la comunidad internacional, y más específicamente de gobiernos que comparten nuestros valores democráticos, ¿no? Ahora, de que esta gente cae, lo lógico es que caiga, evidentemente. Uno está No viendo son eternos, ¿no? cómo se aísla, cómo están cada vez más aislados, inclusive con críticas de lo que en un tiempo, hace pocos años atrás, meses atrás, ni siquiera años, lo apoyaban, como Lula, por ejemplo, o como Petro, por citar dos de ellos. Eh, pero el problema es después.
Después que caigan van a dejar gente armada porque lo dijeron ellos, porque todos lo dicen y porque es lógico, esos delincuentes van a querer desestabilizar el país para llegar de nuevo. Va a tener que ser un gobierno sumamente duro. ¿Cómo ves ese gobierno? Y además, mucha gente va a creer que todo se arregla fácilmente, que cae la tiranía y a la semana siguiente o al día siguiente ya tenemos electricidad, ya tenemos agua, ya tenemos puestos de trabajo para tener futuro, ya tenemos educación, ya los maestros van a tener el sueldo que merecen y no el poco sueldo que tanto en Venezuela como buena parte del mundo se le da tanto a los maestros como a los policías, que deberían ser los mejor remunerados de los empleados públicos. ¿Cómo ves ese gobierno? Ese Mira, yo creo gobierno que que no hay, nosotros tenemos un plan de gobierno, varias personas, cientos de personas han participado dentro y fuera de Venezuela en las distintas áreas de educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, energía, medio ambiente, y estamos listos para gobernar. Estamos listos en primer lugar para el momento que llegue esa transición, liderarla con principios democráticos, recuperar el sistema judicial, que hay un sistema judicial verdaderamente autónomo, independiente, que haya separación y autonomía de los poderes públicos, que derechos civiles y derechos políticos, por ejemplo, los migrantes y refugiados sean reconocidos, así como el derecho a la identidad, que es un derecho humano, recuperar la industria energética. De hecho, María Corina Machado ha hablado claramente de privatizar la industria petrolera y con eso al menos triplicar, cuadruplicar la producción petrolera de hoy, pasar de poco menos de 1 millón de barriles a 3 o 4 millones de barriles de petróleo, abrir el mercado para que empresas petroleras de distintas naciones inviertan en Venezuela, apalancarnos de la industria petrolera para diversificar la economía. Venezuela es un país que puede diversificar su economía a través de la agricultura, a través del turismo, a través de la pesca. Además, el mercado energético es muy diverso, no solamente es el petróleo, es el gas, tenemos los minerales, etcétera. Y yo creo que el principal desafío que tendría un gobierno democrático es la seguridad. Esa fue mi pasión, esa fue en lo que yo me dediqué cuando fui alcalde. El Atillo era el municipio de más secuestros per cápita de Venezuela y no más altos de América Latina. Y esto no lo digo lo traigo a colación porque siempre he pensado que es el principal desafío que tiene Venezuela. Un país donde nos han asesinado cerca de 500.000 de personas. Un país que ha llegado a tener una tasa de homicidio en algunos años, en el caso particular de Caracas, de más de 100 personas por cada 100.000 habitantes. Bueno, ahí tienes que no solamente depurar el Poder Judicial, tienes que reinventar a a la Fiscalía General, tienes que reinstitucionalizar los cuerpos de seguridad a todo nivel, las policías locales, estadales, eh, nacionales y obviamente la Fuerza Armada y todo Nacional eso se puede hacer y sin violar la Constitución. reinventar el sistema penitenciario. Yo creo que sí, Napoleón. No hay que, no hay que violar la Constitución para todo lo que estoy diciendo y lo que necesite y lo que se necesite. eh, em, eh, eh, lo que se necesite implementar acorde a la ley. Para eso está una Asamblea Nacional, que Dios mediante también sea una Asamblea Nacional con principios democráticos, donde impulsemos las leyes que permitan eh, gobernabilidad, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que Venezuela puede ser el proyecto más apasionante del siglo XXI. Un país que está en cenizas, pero que con tantos recursos, no solamente naturales, sino de la gente, tiene todo por hacer. Y con que en Venezuela hagamos las cosas bien, solo bien estoy diciendo, no excepcional, no excelente, no brillante, que también va a haber un giro de 180 grados. Ahora, como tú dices, va a haber luz al día siguiente que se vaya Maduro del poder. No. ¿Va a haber agua potable el día siguiente que Maduro se va a poder? No. Pero después tienen que pasar años. Es progresivo y se puede demostrar. Y de hecho, quienes hemos sido autoridades o locales o regionales, a pesar del contexto, hemos demostrado con ese contexto restrictivo que puede haber transformaciones. Entonces, más bien yo creo que es algo que a mí en lo particular me estimula muchísimo, ser parte de la transición, ser parte de la reconstrucción y otra cosa que siempre he dicho, no se puede pensar que Venezuela se va a reconstruir sin su diáspora. Hay que tomar en cuenta a muchísimos venezolanos que están en el exterior, que han tenido la oportunidad de formarse, que han tenido la oportunidad de ir a buenas universidades, que hoy hablan 2 y 3 idiomas, que han sabido reinventarse, y que todas esas herramientas que hoy tiene las pongan al servicio
de la reconstrucción del país. Pasó en Croacia, pasó en Corea del Sur, pasó en Chile, casos que son países que se reconstruyeron después de guerras o después de dictaduras y que se apalancaron en su diáspora. Puede pasar también en Venezuela, sobre todo cuando hablamos de una población tan grande que hoy se encuentra desterrada. Y yo creo que es sumamente importante para que no pase como sucedió con los logros de Carlos Andrés Pérez II, ¿ok? Que tardan en llegar al bolsillo de la gente, aunque económicamente y las grandes cifras sean una maravilla y ejemplo y admiración en el mundo, ¿no? Es explicar lo que está pasando al pueblo venezolano, al pueblo llano, a todo el mundo, para que sepan qué se está haciendo, en qué momento se está haciendo y que la gente sienta, como siente con María Corina, que les dice la verdad. La Siempre hay que decir la verdad, verdad, te duela siempre. o no te duela, mire, Así estamos es. haciendo esto. Y yo personalmente, ¿no? En cuanto a arreglar la electricidad de Venezuela, yo personalmente bueno, voy a los sitios más importantes a ver cómo se estaba haciendo, que por cierto solo hacía Pérez Jiménez con las obras. Él llegaba de noche en una obra y le exigía, ustedes tienen que terminar en tal fecha. Perfecto, tienen que terminar en esa fecha. Totalmente. Siempre hay que decir la verdad. De una autoridad, de un servidor público, uno puede decir cosas que a lo mejor no gusten, pero si se actúa de esa manera, lo que no pueden decir es que miente. Y por cierto, me acabas de recordar, cuando era alcalde, me hablabas al principio de Latillo, y era de un muchacho de 28 años, y nuevamente la seguridad ciudadana era mi prioridad por los altos índices de secuestro. Yo todos los meses daba una rueda de prensa dando el balance de seguridad ciudadana. Y algunas veces tenía unos meses muy positivos, donde hablaba de que hubo una baja del robo, del hurto, del secuestro, etcétera, pero hubo otros meses que me tocaba dar noticias negativas, sobre todo cuando, por ejemplo, en el Latillo, que no suele ocurrir, teníamos homicidios, hoy un momento del secuestro, y obviamente eso a mis vecinos no les gustaba escucharlo, pero lo que más aprendí es lo que acabas de decir, que uno, aunque no le gustaba lo que uno decía, nadie podía decir, oye, el alcalde me está mintiendo, está Sí. diciendo algo duro. Entonces, y eso también, y por ahí se arranca, Napoleón, de reivindicar el servicio público, porque otra cosa lo que hay que ser implacable, es la corrupción, Ujú. implacable, porque si algo carcomió nuestras instituciones y sobre todo el chavismo hizo lo que hizo, es a través de la corrupción, a través de la corrupción. Corrupción Este, a y, todo nivel, no solamente el y chavismo. hay que ser implacables con eso, implacables. Nosotros tenemos que tener un gobierno transparente, honesto, abierto y que se apoye además de la tecnología, porque si algo yo promuevo de la tecnología en la administración pública es que facilita la transparencia, elimina gestores y elimina cualquier cantidad de trámites que se prestan para vicios o se prestan para una burocracia que es injustificada. Entonces, a mí eso me parece apasionante, pero hay que llegar allí. Y para Claro. llegar allí hay que desalojar un cartel que está en Miraflores. Que hoy Maduro y Diosdado estén mandando no es nada distinto a que Pablo Escobar estuviese mandando en Colombia o el Chapo Guzmán en México. Eso es lo que estamos enfrentando los venezolanos y eso es lo que tiene que tener la comunidad Si internacional. cayó el muro de Berlín, como tú dijiste, va a caer el muro de esta tiranía. Gracias, David Smolansky. Gracias. Esperamos tenerte más a menudo. Gracias por el trabajo que estás haciendo por la libertad de Venezuela. Él es líder político, diplomático, periodista, activista por la democracia venezolana. Ha sido el más joven alcalde que ha tenido Venezuela cuando fue alcalde de Latillo. Ha sido comisionado por la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis de migrantes y refugiados. Un abrazo, David. Nos vemos entonces, ¿sí? Gracias por la invitación, Napoleón. Chao, chao. Chao. Chao.